les dejaremos. Por ahí me siento también yo aquí, ¿no? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar. ¿Quieres un control? No, está bien. Vamos a continuar con hemos empezado a hablar de clase con los áreas de definiciones que pueden hallar en la explicación que van a dar las compañeras. Vamos a iniciar con un curso que va a ser la falta de atención, de cuidado a su paciente por parte del profesional de salud sin que causa daño. Después está la culpabilidad, que va a ser una producción legal sobre la responsabilidad que se le va a dar a esa persona para el causado daño por negligencia, imprudencia o impericia. El culpable va a ser la persona responsable por el daño causado. El culposo va a ser el acto dañino realizado sin intención, que puede ser también por imprudencia, negligencia. Seguimos con dolo, que va a ser una acción realizada con intención o con el conocimiento que se basa en el daño. Luego venimos con impericia, que va a ser falta de conocimiento, habilidades, experiencia para realizar un procedimiento médico. Negligencia, como ya habíamos definido, que va a ser falta de cuidado y cumplimiento a normas o protocolos que rigen la quirúrgica. Después vamos a tener causas que van a ser los motivos que van a determinar el hecho y las causales que van a ser razones legales que van a determinar responsabilidad del acto. Las sanciones que van a ser consecuencias legales por el cumplimiento de normas que pueden ser administrativas, disciplinarias, penales o civiles. La sentencia que va a ser una decisión final que va a tomar el juez en un caso en el que el paciente es el denunciante y el médico es el denunciante. Que va a haber dos, que va a ser la estimativa y la desestimativa. La estimativa es en la que básicamente el paciente se niega la demanda, o sea, se acepta la demanda. Y la desestimativa que va a ser la en la que se rechaza la demanda que el paciente hace el médico, o sea, gana bien. Sobreseimiento, que va a ser una terminación del proceso sin hallar un culpable. Que puede perdón, que va, no se va a hallar un culpable por falta de pruebas y también por inexistencia de delito. Y la responsabilidad ética, que va a ser el deber médico moral de actuar con prudencia, ética, con respeto hacia el paciente. Las acciones médicas pueden negar responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria. La responsabilidad penal es el delito, de los delitos leves. Las lesiones leves se van a sancionar con 1 a 3 años. Las lesiones graves se van a sancionar de 3 a 6 años. Y la muerte ya sabemos que va a ser un límite de 30 años. Seguimos con el acto médico, que va a ser la intervención profesional del médico, que va a diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades. Y la gestión de calidad, que va a ser el cumplimiento de normas y protocolos para garantizar una atención segura. La iatrogenia, que va a ser el daño o un efecto adverso inducido con un acto médico que se haya realizado de manera correcta. Un ejemplo claro puede ser las quimioterapias, que incluyen la caída del cabello. Y la idiosincrasia, que va a ser la reacción individual e imprevisible ante un medicamento o tratamiento. Esto va a ser algo que pase solamente en un solo paciente. A ver, no sé si hasta acá hay alguna aclaración. Pregunta, ustedes van a tener el derecho a preguntar a sus compañeros, ¿no? Porque es fundamental definir algunos conceptos, ¿no? Porque si no, ¿qué es sobreseimiento a ellos? ¿Qué te llamas? ¿Qué entiendes vos por sobreseimiento? ¿Qué le has entendido a tu compañera Alejandra? A ver, ¿quién puede explicar el entendido sobre eso?
Claro, o sea, es la finalización de cualquier proceso, ya sea penal o civil, ¿ya? Entonces puede terminar, digamos, como vos dices, falta de pruebas, si es penal, bueno, liberan al médico denunciado. Bueno, por falta de pruebas no podemos meterle a la cárcel. Sobre seguimiento en la parte civil, ¿qué dice? Bueno, usted tiene que remunerar, usted tiene que pagar al afectado, ¿no? Entonces, ahí termina, digamos, en la parte civil. Generalmente la mayoría de estos problemas es por la parte económica, ¿no? Lo que pasa es que, supongamos, un ejemplo, siempre es buen ejemplo. Hemos operado al anterior miércoles una hemicolectomía. Se supone que al paciente, con consentimiento informado, bueno, necesitamos más o menos unos 5 días para que este paciente, siempre y cuando no tengamos contratiempo. ¿Qué es contratiempo? Una complicación puede ser, ¿no? 7 días necesito que esté hospitalizado. Usted tiene que tener presupuesto para eso. ¿En qué consiste la hemicolectomía? Retirar la mitad de su intestino grueso, ¿no? Que está, le tienes que explicar con chus al paciente, a los familiares, ¿no? Por mucho que su idiosincrasia, ¿no? Entonces, por su nivel cultural sea bajo. Entonces, que el colon izquierdo está relacionado al uréter izquierdo, que el colon izquierdo está pegado al riñón izquierdo, que el colon izquierdo está a través del ligamento esternocólico al vaso. El colon izquierdo está relacionado con el estómago, con el borde, ¿no? Curvatura mayor por el epílogo. O sea, ustedes tienen que explicar qué puede pasar. Tienes que hablar de complicaciones inmediatas que podemos tener en el transcurso, no solamente, digamos, en el intraoperatorio, también podemos tener en el postoperatorio, igual podemos tener, por ejemplo, en el intraoperatorio. Ha empezado a sangrar un poquito cuando estuvimos decorando, o sea, ¿no? al colon. Y pensamos que era del vaso, que habíamos jalado mucho. El vaso es un órgano bien delicado, vos jalas y empieza a desgastarse su cápsula, empieza a... Entonces, hágale sangre una unidad, ¿no? Entonces, eso puede ser una complicación. Algunos veces, por mucho que le pongas 2 paquetes de sangre, no para. Hágale ácido tranexámico. Entonces, listo, el momento que hemos seguido avanzando, la cirugía se ha parado. No sabíamos ni de dónde sangrar, no revisar. Porque el vaso está metido en la sede esplénica, algunas veces es difícil soltar el ángulo esplénico del colon del vaso. Entonces, listo, no puede haber una complicación. Tienes que explicarle a los familiares que puede haber esa complicación. Puede que en el postoperatorio inmediato drenajes a las pocas horas está sangrando su drenaje. Tiene que saber el familiar, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener que volver a cirugía si ese drenaje no se ha estado dando más de 1000 ml. Puede que en el postoperatorio se suelte la anastomosis. Tiene que saber el familiar. De tal forma, si sabe todo, usted sabía todo, ¿no? Entonces, vos no puedes garantizar al familiar, no, que yo soy el mejor cirujano de eso, y por lo tanto, aquí no se habla, no de garantías, ¿no? Se habla, ¿no?, de probabilidades. Tienen que hablar de probabilidades a atender, ¿no? Entonces puede haber, por ejemplo, noche antes me llama, le hemos iniciado un antibiótico. ¿Eres alérgico a algo? No, muy bien. Entonces queríamos entrar con ceftriaxona y metronidazol. Me llama el director y me dice que le está escogiendo a todo su cuerpo después que le hemos administrado la ceftriaxona. Háganme un corticoide. Listo, al día siguiente, ¿para qué haremos hacer la ceftriaxona? Tenemos que soltarla, pues, a uno que no tenga alergia, no tenemos que produzca alergia, entonces no soltar el antibiótico. Son aspectos que hay que ir manejando, ¿no?, para evitar justamente problemas de cultura. Vamos, continuamos. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, ese es el sobreseguimiento, ¿no?, para nosotros, ¿no? Ya sea en la parte civil o penal, ese paciente ha terminado, ¿no? O sea, ese proceso, esa denuncia que ha hecho algún familiar. Generalmente no es del paciente, es de los familiares, paradójicamente, ¿no? Cuando muere es peor. Si fallece ese paciente, hace
oncológica, se complicó la paciente y falleció el paciente. Y Pino de La Paz es uno de nuestros colegas. Y lo peor en Sucre, entre las mismas especialidades jóvenes que existen, mucha equipo. Si vos operas 10, el otro no opera, por atrás te das tu propio colega. Es que el mercado es reducido en Sucre, ¿no? Entonces ya por atrás no, métele a juicio, está asesorando el mismo colega. Y eso es malo. Pues se supone que siempre es bueno trabajar en equipos, hay equipos. Y eso no estamos acostumbrados a eso por el mercado reducido que tenemos, ¿no? Uno cobra, pone 10.000, otro cobra 7.000, y esto se va con 7.000. Justo hay complicaciones, ¿no? Entonces más, continuamos. Si no tienen más preguntas. Los tipos son el implícito que se deduce por la conducta. Este generalmente se lleva a cabo en consultas médicas. Cuando tú invitas al paciente va a tomar la presión arterial, el paciente ya sabe que extiende el brazo. El expreso, que puede ser verbal o escrito, pero preferiblemente tenemos que tenerlo documentado. Y el informado, que se realiza en todas las cirugías, explicar los riesgos y los beneficios, y es un requisito legal. Ahora, ¿cuál es el proceso para hacer el procedimiento privado? Lo primero que todo es el diálogo entre el médico y el paciente. Este lo tiene que certificar en su lenguaje materno. Si es un paciente nativo, tiene que ser con un traductor y en un lugar adecuado, en una consulta. La información debe ser clara, utilizar palabras sencillas o iconografía, tratar de evitar mucho el uso excesivo de terminología médica. Responder a las interrogantes del paciente para que se pueda comprender todos los riesgos y beneficios, que el paciente acepte la voluntariedad y, por último, la decisión firmada. Ahora, ¿cuándo no se requiere un consentimiento informado? Cuando hay un riesgo es relativamente pequeño. Es privilegio terapéutico. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cuándo no se requiere? Bueno, puede ser algo que cause al paciente un daño. Por ejemplo, digamos, en una... Bueno, el privilegio terapéutico requiere la información médica si el paciente por ejemplo, en una cirugía de cerebro, al indicar que hubiera muchos riesgos, esto podría hacer que el paciente disminuya su confianza, y esto le angustia más, y con su disminución con su preocupación, su depresión, también existe un riesgo de disminuir. Renuncia cuando el paciente renuncia a su derecho y una urgencia médica en una situación que constituya peligro para la vida o salud del paciente. Bueno, habla de conocimiento expreso, de conocimiento informado, ¿no? Aún es eso. Hay situaciones, por ejemplo, en la consulta externa particular nunca hacemos nosotros una historia clínica. Me llaman, no hay como contrato. Sí, es por eso que es implícito, digamos. Entonces, directamente se supone que, pero para eso está la ética, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos a través del Colegio Médico de la Regulación, las normas. La ANSER sabe el paciente que tiene que pagar 200 por día en consulta privada. Es posible, al público nos preguntará cuánto cuesta. En los hospitales, sí o sí existe expediente clínico. En una consulta particular, en una emergencia, por ejemplo, el
los hospitales, bueno, ¿en qué casos no se requiere, ¿no?, consentimiento informal? En los hospitales sí o sí tienes que hacer. Si un paciente está internado, sí o sí tienes que hacer. Tal vez en la emergencia, por ejemplo, cuando el paciente está en peligro de muerte, claro, paciente pediátrico, por ahí el niño estaba en la escuela, ¿no ve? Y justo le atropellaron, no saben quién es su mamá, o por ahí no hay contacto, ¿no? Los recogen de la calle. No necesitan, ¿no? Está en coma, ¿qué va a exigir aquí? Claro, pero esos son excepcionales, excepcionalmente, ¿no? Pero en lo posible, ¿no?, siempre consentimiento informal, todo. El expediente clínico, que es el siguiente tema, es como, o sea, cuando hacen auditoría interna o externa, en el momento en que existen problemas de tipo legal, es como el cacho. Todo lo que ves se anota, ¿no? Entonces ha habido problemas de tipo legal. Ustedes han escuchado alguna vez. ¿Por qué no se le ha hecho temperatura rectal? ¿Por qué no se le ha hecho un tacto rectal? ¿O por qué no se le ha tomado la presión arterial? En el caso quirúrgico, por ejemplo. Claro, no lo hemos tomado porque ese brazo estaba quemado, no es un impedimento. Justo en el intraoperatorio hace una hipertensión difícil de controlar, un ACV, ¿no? Entonces, sabiendo que vos tienes presión alta, ese paciente ya se metió a cirugía, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, para eso el cardiólogo tiene un informe, ¿no?, donde dice, bueno, no se puede operar, pero te controlamos la presión, yo te entrego en un día, 2 días preparar al paciente para que, o si necesita, digamos, monitoreo cardíaco, dependerá del riesgo, entonces el cardíaco dice, ¿necesita monitoreo o no necesita monitoreo? Entonces, dice monitoreo, vos tenés que entrar con el cardíaco, ¿no?, para evitarte cualquier susceptibilidad, ¿no? Porque los familiares son todos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son, digamos, los que? No es el cirujano tratante solamente que tiene que ir a comparecer. Hasta la enfermera que está circulando va a dejar de algún. Claro, todos, el anestesiólogo, los ayudantes van, claro. Ahora, ¿cuál va a ser su seguidor? Entonces, por ahí, bueno, es otra historia. No mentira, sembrado 5 litros. Él va a decir, no, mentira, 1 litro, no, a ver, ¿cuál usted está diciendo la verdad? Bueno, usted por ver si puede ser cómplice. Pero claro, como cómplice también te va a dejar la justicia de eso. Cuando vaya a comparecer, todo el equipo va. Si bien está a la cabeza del cirujano, primer cirujano tratante. Entonces son aspectos que es fundamental evaluar. Para usted sobre todo, ¿no? El expediente clínico, todo, vos listo, se le ha tomado la presión, cuánto ha saturación con horas y fechas registradas, ¿no? Hay que evitarnos, continuamos. Bueno, ahí tenemos un modelo de un protocolo por escrito. En el protocolo de diagnóstico, cuál va a ser la técnica de la aplicación, el procedimiento que se le va a realizar al paciente, los datos del paciente y en el cuerpo podemos ver el procedimiento todo detallado, bien detallado. También tenemos que detallar los riesgos que puede haber a la hora de aplicar el proceso. Y por último, la firma del paciente. Ahora vamos a ver el marco jurídico y la responsabilidad médica en familia. Como dijo, al cometer una negligencia o una mala práctica, podemos ser juzgados por 2 poderes, tanto el Código Penal y el Código Civil.
las consecuencias de esto puede ser la privatización de libertad de 1 a 5 años o la inhabilitación de tu título médico, lo cual no te permite ejercer tu carrera. Un ejemplo podría ser, digamos, que un médico va a realizar una cirugía estética en un consultorio privado, pero ese consultorio privado no tiene, digamos, los equipos en caso de una reanimación cardiopulmonar. Lo que pasa es que el paciente sufre un paro cardíaco y al no tener los equipos, el paciente muere. Esto va a ser juzgado por el Código Penal, ya que él incumplió con los protocolos de poseer los equipos adecuados. En el caso del Código Civil, busca la reparación económica. Esto tiene por el objetivo de indemnizar el patrimonio e integridad del paciente. Se puede dar por daños emergentes, por gastos médicos, lucro cesante, ingresos perdidos o daño moral, sufrimiento y ética del paciente. La consecuencia es pago de sumas económicas. Un ejemplo puede ser, digamos, cuando está realizando una colecistotomía, el cirujano y por accidente, por un error, daña el conducto biliar. ¿Qué va a provocar esto? Que el paciente permanezca internado, se someta a una segunda cirugía y esto va a afectar tanto en su estado y en sus ingresos, ya que no va a poder trabajar. No sé si tienen preguntas acá. Lo que es Código Penal y Código Civil. ¿No? Si a vos, digamos, estás en una denuncia equipo penal, eso es cuestión de venir a la casa. O puedes comer tu compañera, terminar sin tu título. ¿No? Antes, no sé qué año, después en el país se presentaban muchas denuncias de financiamiento. Había una diputada de su provincia que se presentó un proyecto de ley para que al médico se le use directamente con el Código Penal y no con el Código Civil. ¿No? Hubo una pelea guerra, ¿no? Porque, o sea, evidentemente nadie dice que uno no puede, digamos. Tiene que ser algo justificado. Consciente, pero por algo, digamos que no ha sido premeditado, ¿no? Entonces, querían borrar el Código Civil directamente para juzgar a la mujer. Entonces, no. Entonces, no. Siempre hay que tratar, como dices, de resarcimiento económico de daños, ¿no? Nadie está a salvo de provocar una iatrogenia, como dice su compañero, pero no se olvide. Tener una iatrogenia de piel biliar no es. O sea, ¿cuándo te das cuenta en cirugía laparoscópica ahora aumentada, o sea, que de piel biliar? Dice, no, a veces la arteria, no da ni la aumento. Este es el sístolo, al día siguiente el paciente. Entonces, un 70% de los diagnósticos de lesión de piel biliar se diagnostica en el postoperatorio, es decir, al día siguiente. En ese momento no te das cuenta, pensando que vas a llegar ya seccionado al poder cístico, no, al día siguiente sí. Entonces, las complicaciones son graves. No pueden llegar a una sepsis a una cosa. O sea, no es fácil separar la vía después de una iatrogenia. Más estadía, antibiótica, una terapia intensiva, un gasto excesivo. Pero que era un presupuesto, digamos, 70, 5 veces. Y para lo peor el paciente muere. Ahí está siempre, ¿no? Claro, imagínate que has gastado los 10.000 que necesita, normalmente cuesta 10.000 una cirugía de término medio de vecino. Que has gastado 100.000 para nadie es fácil, ¿no? Sacar el bolsado 100.000. Terapia intensiva por día que consume 3.000 por día, 5 días son 30.000, ¿no? Entonces, medicamentos, trabajo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, hay que tratar
sea en lo posible, como sugerencia para ustedes ya sean médicos, de ir, que tu caso vaya por la vía civil. Porque si aceptas que vaya por la vía penal, si pierdes, años de cárcel, ¿no? Lógicamente tampoco vamos a socapar pues, que un médico se dedica a los abortos, ¿no? No, eso tiene que ir a la cárcel, sí. Claramente, ¿qué dice nuestra ética, nuestra deontología médica? ¿No ve? Vamos a decir, no, a este hay que mandar a la vía civil, ¿no? Se supone que ese está asesinando, ¿no ve? Claro, una nueva vida. Entonces, ese casi considera ir por la vía penal directamente, ¿no? Claro, vamos a pensar, no, por haber matado, no lo sé. Pero en cirugía no. O sea, ya ha definido la iatrogenia, lesiones, ¿no? Puede ser por, digamos, por la inexperiencia, falta de pericia todavía, ¿no? Pero así que involuntario, eso es lo que ya falta decir, ¿no? Pues crees que vas a querer cortarle el poder, y para eso es fundamental conocer la anatomía, como decir, ¿y cómo sabe que es existe? ¿Cómo sabe que está aquí? Conocer la anatomía. La práctica, para eso la especialidad, años de entrenamiento. Continuamos, no sé si hasta acá. Entonces, eso tiene que un poco es fundamental, ¿no? Aquí, tratar siempre de ir por la vía civil. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la ley 391, la ley de derecho del 2005. Esta, como momento, esta ley antes generalmente se conocía como paternismo médico, o sea, el médico era el que toma la decisión. Pero con esta ley, tanto el paciente como el médico van a poder tener los mismos derechos, el paciente va a poder tener más autonomía y también esto le respalda al médico en caso de un problema legal. El objeto de la ley, en el artículo 1, menciona que tiene por objetivo regular el ejercicio de la profesión médica. Este se va a aplicar en todos los sistemas nacionales de salud, tanto públicos, en la seguridad social, como privados, legalmente autorizados. Otro punto importante de mencionar es el artículo 5, que el colegio médico va a ser la máxima entidad profesional que va a perfeccionar el profesionalismo médico, velando siempre la calidad de atención y los derechos del médico. Y el artículo 7 que indica que para que un médico ejerza la profesión debe ser matriculado por el Ministerio del Área de Salud. Ahora, en el marco legal, los pilares legales. Estos son los 4 pilares por los que sustentan la relación médico-paciente en una cirugía, la relación médico-paciente en la institución, el artículo 1 y 2, la obligatoriedad de la historia clínica, ya que este es un documento legal de respaldo en caso de cualquier problema, el secreto médico y excepciones, que más adelante vamos a explicar más popular, la libertad de prescripción y autonomía, los derechos del paciente. Y hay un pequeño resumen de los derechos del médico y sus deberes. La relación médico-paciente, esta debe ser una comunicación asertiva, el consentimiento informado, un vínculo ético-legal y los principios bioéticos, la autonomía, la beneficencia y la maleficencia, que principalmente van a favor del paciente. Y por último, la relación del cirujano médico y el anestesista. En una cirugía, tanto el cirujano como el anestesista son muy importantes. El cirujano lo podríamos tomar como que fuera el capitán del barco. Y al anestesista es importante ya que él va a controlar la hemostasis y hemodinámica, controlando los procesos biológicos que tenga que asegurar que todo esté normal. Entonces debe ser una responsabilidad solidaria y compartida, porque entre ellos van a hacer una seguridad global del paciente. El médico se va a encargar de las técnicas operatorias y las posiciones, y
información legal, tener que decir esto. En tipos de secreto médico tenemos el secreto médico absoluto, es decir, que el médico no puede inquebrantablemente decir lo que el paciente tiene, ni por su profesión ni a sus colaboradores. Ahora, en el secreto médico relativo nos dice que esta es intermedia o puede ser electrónica, que está aceptada por nuestra legislación y por el resto de América del Sur. Es decir, que donde se puede dar una revelación a personas y también a lo que es a identidades, como habíamos dicho hace unos momentos mencionados cuando se trata de enfermedades. Tenemos también lo que es el secreto médico compartido, donde el médico es aquí donde él puede compartir la información a otro médico o a un auxiliar, pero esto en beneficio terapéutico del paciente. Ahora, hablando un poco sobre la responsabilidad profesional del médico residente, nos dice que el médico residente tiene responsabilidad profesional desde el momento en que se matricula y ejerce los actos médicos, aunque se encuentre en formación. También aquí nos menciona una ley que es la 22.127 en un artículo que, bueno, esta ley se llama Sistema Nacional de Residentes de la Salud. En un artículo de esta ley, en el artículo 16, nos menciona que la ejecución debe ser progresiva, de acuerdo a su complejidad, y que esta debe mantenerse bajo una supervisión, bajo un programa de residentes que debe adaptarse a esos programas, que debe ser bajo su propia supervisión profesional de él. Es decir, que él no puede, si llega a cometer un error, no puede compartirse con el médico instructor porque realmente hace su trabajo. Ahora tenemos lo que son las especialidades con mayor conflicto. Como anteriormente en la exposición, nuestros compañeros nos han indicado sobre la práctica. Bueno, aquí él también ha mencionado que, como vemos aquí, un 26% se da en lo que es el obstetricia, un 25% en cirugía general, un 14% en traumatología, 10% en pediatría, 9% en medicina general, 8% en infectología, 4% en anestesiología y 4% también en lo que es en cirugía plástica. Bueno, para entrar un poco superficial en la historia clínica, vamos a ver la definición que nos va a permitir documentar el gasto médico. Brita en 1989 decía que la realidad no es lo que pasó o lo que usted cuenta lo que aconteció, sino lo que consta en la historia clínica. Este nos va a servir como respaldo ante un reclamo. Entrando al método SOAP, que es un método recomendado por abogados americanos, es la forma en que se va a estructurar una historia clínica. Este va a ser de subjetivo, lo que el paciente nos va a contar que tiene, náuseas, vómitos o antecedentes que tengan otras enfermedades, o va a ser de objetivo, lo que el médico va a ver los exámenes de laboratorio, pruebas de imagen. La A va a ser el análisis, en donde el médico va a fusionar lo objetivo y lo subjetivo, o sea, va a llegar a una conclusión que va a ser el diagnóstico. Y el plan va a ser el plan de tratamiento y el seguimiento que va a tener el médico. Algunas recomendaciones para realizar una historia clínica es que debe estar completa, actualizada, debe ser legible y debe ser firmada. También debe haber una adecuada interrelación entre el diagnóstico, tratamiento, solicitud de exámenes. También debe llenarse en el mismo momento que se realiza el acto médico o inmediatamente después. También debe tener, en la conclusión debe tener la fecha, la hora, la firma y el sello del profesional. También es fundamental que tenga la firma del responsable o del área que se responsabiliza del paciente. Después, también no debe haber contradicciones entre diferentes especialistas que atiendan a un mismo paciente. Debe ser llenada, esto es importante, debe ser llenada para que en algún momento, si es que pasa algo, va a ser examinada, auditada por algún juez o algún perito. Eso sería todo. Gracias.
concepto de ética es un concepto general que se utiliza no solamente en salud, ¿no? Puede hablar de un abogado, ética, ¿no? Eso es un concepto general. Pero la deontología médica define explícitamente, ¿no? O sea, el concepto de las normas, ¿ya? Que debe seguir un profesional médico, ¿no? En el ejercicio de su profesión. A eso se llama deontología médica, ¿no? Que en realidad deriva de ética, ¿no? Porque la ética profesional no lo hemos inventado nosotros. Ya Hipócrates habla de ética. Hoy en día, digamos, en el siglo XXI, o sea, afinar un poquito más, como dice Alejandra, ahora utilizamos el término de deontología médica, ¿no? Es exclusividad para, ¿no? El ejercicio de la profesión de los médicos, el personal de salud, no tanto, digamos, un abogado, un ingeniero civil, pero también saben, pero es más específico para saber la deontología. Entonces es fundamental saber, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, para nosotros es fundamental, ¿no? Importante que nosotros sepamos, ¿no? Los aspectos legales, ¿no? De la medicina para el ejercicio de nuestra profesión en el futuro, ¿no? Ya ha entrado un poco a lo que es la historia clínica, que nada tiene que ver, ¿no? Porque se supone que van a venir el otro grupo a cargarse, ¿no? Con la historia clínica, ¿no? Porque vamos a entrar a definir esta historia. Bueno, ya deben estar llevando historia clínica, ¿no? Eso les va a servir también. Nosotros vamos a hacer un enfoque quirúrgico, claro, ahí está el preoperatorio, el intraoperatorio, el postoperatorio, ¿no? Y en base a eso, ustedes van a elaborar en la práctica sus historias clínicas. Y no se van a olvidar, nada sería eso, van a simular, ¿no? Por ahí le toca hacia aquí a su compañera de historia clínica, ella va a ser la doctora, el paciente, ¿no? Enfermedades, apendicitis, qué sé yo, entonces va a simular, va a resultar el caso. Entonces, nunca más se van a olvidar de lo que es una historia clínica. Eso es lo que queremos, ¿no? Para los estudiantes. No, ya no queremos que el estudiante sea pasivo, tiene que ser un sujeto activo aquí, tiene que venir a, ¿no? Y llegado al momento van a ser médicos con propia autonomía. Claro. Entonces, ya, ustedes van a decir, no, yo, ¿qué decía? Conjunto. En cuanto a la prescripción de estudios en el conjunto, en el colegio, él definía hace años de que el estudiante se tiene que ser un sujeto activo, tiene que conseguir la educación, su propia autonomía. Eso dice lo que es competencias. Para mí, yo les digo, terminamos rápido el programa. Vengo, tal vez ya han entendido, sí, vámonos. Pero estos ya están estudiando, ¿no? Para su examen ya saben que es la deontología. Por ahí definan qué es deontología. ¿Qué dice la ley 31-31? No veo nada. Cuando el decreto supremo tanto del 2005, Eduardo Rodríguez Betzel, ni siquiera han hablado ustedes. ¿No ven? Claro. Cualquiera diría que la ley del ejercicio profesional, yo creo que tanto nos peleamos socialistas, capitalistas. Estas leyes han creado los gobiernos de derecha, si hablamos de izquierda y de derecha. Colegio médico, durante Banks, primera Banks, el derecho incluso a ser europeísta.
Eduardo Rodríguez García, 2005, que ejecuta con crear el efecto de la ley para el ejercicio del 2005, ¿no? Con el cual regula la jurisprudencia para que el médico pueda hacer sus actos. Han querido hacer aparecer los demás durante la gestión de Evo Morales, han querido desaparecer el Colegio Médico de la ley que de un solo plumazo han querido borrar, no han podido. Que no servía, no sirve. Sirve, es una ley que está bien elaborada. Claro, no todo es perfecto, pues jóvenes, no es que seas perfecto. Nada es perfecto, entonces debemos ver. Entonces, pero de alguna manera se ayuda. Para eso está el Código Penal, para eso está el Código Civil. Todos estamos sometidos a los derechos. El Código Penal es a nivel nacional. Entonces, ¿qué podemos decir para terminar esta clase? Porque ya han terminado, ¿no? Es fundamental para nosotros manejar lo que es la ética. Ustedes ya están viendo, ya van a ir a hacer prácticas con pacientes. O cuando hemos ido al quirófano, algunas veces en el quirófano pasan cosas que no deben pasar, ¿no? Algunas veces el familiar le pregunta al estudiante, ¿cómo has salido? Y el estudiante, ¿has sangrado esto? No. Está prohibido, para eso estamos los estudiantes, ¿no? Ni el presidente puede decir qué ha pasado. Hable con el médico tratante. Yo no lo puedo explicar. Por eso algunas veces no ve el familiar quiere entrar a ver la operación. Está prohibido que el familiar entre. Pero como yo tengo vasta experiencia, ¿quieres entrar? Personal de salud, sí, ya tengo. Yo les enseño. ¿Quieres instrumentar si quieres ayudar? No, solamente quiero ver tengo una pijama. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Aún así, pero la ley prohíbe a los familiares. La ley prohíbe operar a tu familiar, ¿no? Claro. Pero yo sé operar a mis hijos. Una de mis hijos tenía un módulo que era una de hecho de economía parcial. Otra de mis hijos por asistencia la respuesta. Lógicamente, trabajamos con tratar siempre de respaldar. Pero la ley puede. Entonces, como conclusión, ustedes no pueden con estudiantes, no solamente en el quirófano, también en el sábado. Imagínate, cuando vayamos a hacer, tienen que ser sujetos proactivos, no por ejemplo, hay pacientes que están enfrentando el dolor, no un poco ser, digamos, solidarios con ellos. Porque no es fácil ser enfermo, pero aunque yo me he operado, no sé si porque soy cirujano, debe ser un tipo frío. Ella a la paz solito me iba a ser operado. En serio. Mi hermana estaba en La Paz, pues como ella dice, ya ven, yo voy a estar en el servicio. Yo me di justo a mi hermana, dice, que tenía que ir de emergencia a Santa Cruz del ministerio. Ahorita me dice, me también, a ver, ya estaba todo programado. Entonces salí, recibí sin ayudar a mi hermana a ver qué se generalmente, alguien que se informe de todo lo que pasa. Por ejemplo, si la colecistectomía laparoscópica no avanza, tienes que informar a la familia. Es decir, que pase la familia. Por esto no vamos a poder construir la circulación. Tenemos que convertir la circulación.
tiene que saber el familiar. Todas esas cosas, de tal modo que el familiar esté consciente, ¿no? Si algo pasa, si sabían, ¿no? Pero para terminar, ¿qué hora es? La relación médico-paciente es fundamental. Aquí su compañero tiene que tener confianza conmigo. ¿Sí? Y si no confía en los mejor no lo creo. Algo claro. Tiene que ser, tu paciente tiene que ser tu amiga, tu amigo. 100% tiene que creer en vos. Porque si te vas a presionar, no te tienes que parar. No, usted me ha hablado. Hay que usted es seguro, no va a ser estudiante. No, yo creo que usted me tiene que pagar. Está tratando de pagar sin ambos hermanos. No solamente tiene ella consentimiento, yo también tengo que tener consentimiento. Eso por ahí es una aclarar. Los dos tienen que tener consentimiento. Yo como cirujano tratante, ella como paciente. Entonces,